Muchas gracias, Cecilia, por la invitación. Es un placer para mí estar aquí formando parte de eCuerpo. Gracias también al Centro Cultural de España en México y a todos los que hacéis posible estos encuentros. Bueno, yo tengo un poco estructurada la presentación acerca de mis últimos trabajos y en los que me centré también durante el desarrollo de la tesis, donde, como bien decía Cecilia, me centro en las hibridaciones entre cyborgs y wearables. Pero quiero un poco explicaros de una forma muy, creo que breve, cómo llego a esta investigación o qué me lleva a enfocar mi obra en torno a esta investigación. Bueno, yo me doctoré en Bellas Artes en la Universidad de Vigo, en España, en el año 2015, con la tesis La piel biónica, membranas tecnológicas como interfaces corporales en la práctica artística. Durante los últimos años, mi trabajo se ha ido centrando en el cuerpo, en la relación del cuerpo con la vestimenta, en la percepción y sobre todo en la hibridación, como decía, entre cyborgs y wearables y cómo amplificar las capacidades sensoriales humanas utilizando la tecnología. Estas líneas muchas veces se entrelazan en los trabajos y no es una sola, sino que son varias, ¿no? Bueno, en esta especie de timeline tengo algunos de los últimos trabajos durante estos años. Para mí, mi trayectoria artística comienza en 2008, cuando acabo Bellas Artes y recibo una ayuda, un premio del Gobierno del Principado de Asturias, de donde yo provengo, de Asturias, que me da un impulso muy grande para profesionalizarme como artista y empezar a invertir el dinero de ese premio en la producción de obra, ¿no? Luego, en el año 2009, empiezo a colaborar con Alberto Valverde, quien es ahora mismo también mi pareja y con quien continuamos trabajando en colectivo. Y es donde también, gracias a Alberto, porque él tiene un background bastante diferente, él viene de las matemáticas, gracias a Alberto empiezo a incorporar de una forma muy activa la tecnología en mi obra. Y bueno, durante estos últimos años mis trabajos han sido desde instalaciones interactivas, piezas de videoarte, wearables o, como más me gusta llamarlos a mí, interfaces tecnológicas corporales. Porque los wearables, la palabra wearable suele tener una connotación bastante comercial, ¿no? Se suelen llamar wearables a estas prendas que nos venden desde el deporte o desde la salud para de algún modo saber más o tener el cuerpo más monitorizado, ¿no? Pero a mí me interesa abordar estas interfaces tecnológicas desde la práctica artística y plantear cuestiones y preguntas acerca del cuerpo o de una posible amplificación de este tipo de interface. Bueno, como decía, empiezo a colaborar con Alberto, empiezo a introducir la tecnología en mi trabajo porque ambos estábamos muy interesados en las relaciones entre los humanos y las máquinas, ¿no? Pero al mismo tiempo empiezo a centrarme, porque estaba haciendo la tesis, y me pongo a investigar acerca de todos los artistas, incluso científicos, que estaban haciendo o trabajando en esta especie de interfaces tecnológicos, que habían creado interfaces para poner sobre el cuerpo y de alguna manera amplificar sus capacidades sensoriales, ¿no? Y me pongo a investigar sobre todos estos hitos y piezas artísticas y construyo el archivo que estáis viendo, que es un archivo que forma parte de mi tesis, que me ayudó mucho este archivo, que también hice el diseño visual del mismo, a organizar toda esa información que estaba recogiendo y que llega un momento en el que tienes que ponerte y escribir todo eso que estabas recolectando, ¿no? Y no sabes muy bien cómo organizarlo. Entonces lo organizo de una forma muy visual por años y me ayudó a comprender lo que para mí es la genealogía de los actuales interfaces corporales. Me di cuenta que en esta década, que va más o menos del 56 al 67, desde mi punto de vista se forjan lo que es en la actualidad los interfaces tecnológicos corporales. Aparecen creadoras y muy importantes, además en puntos geográficos muy diferentes a lo largo de todo el mundo, que para mí son referente y son lo que nos basamos en la actualidad para desarrollar
este tipo de interface o este tipo de práctica artística. La primera que estáis viendo es Diana Dew, que en el año 67 crea en Estados Unidos una colección de prendas tecnológicas, una colección de prendas que llevaban incorporadas luces y en las que ella misma desarrolla las baterías para que estas prendas puedan tener autonomía, ¿no? Ella tenía una formación de ingeniería y es muy curioso porque cuando me puse a investigar sobre esta diseñadora, encontré que el ejército de los Estados Unidos le compró la patente de su batería portátil y a partir de entonces desapareció de la escena artística. De hecho, no pude averiguar si sigue viva, si no, y hay realmente poca bibliografía acerca de esta creadora. La segunda de ellas es Asuko Tanaka, que en Japón, en el año 56, empieza a incorporar también tecnología a las performances. Ella hacía performances versando acerca del cuerpo y la relación del cuerpo con el entorno de Japón, las luces de Japón. Se ponía esta especie de trajes que diseñaba hechos con fluorescentes, que no eran estáticos, sino que ella se movía en sus performances versando un poco acerca de todas estas cuestiones corporales. Luego en Austria, en el 67, Walter Pichler se adelanta a su tiempo también pensando acerca de la realidad virtual, creando esta especie de casco que también es una crítica al mundo de la televisión, ¿no? Y cómo nos embota o no vemos más allá de la realidad, ¿no? Y luego también quiero introducir a Ligia Clark, que en Brasil no utiliza tecnología en el grado en la que lo utilizan los otros creadores. Digamos que no tiene nada que se pueda conectar, enchufar, que no lleva cables, no lleva procesadores. Sin embargo, Ligia Clark tiene una investigación muy profunda y muy meticulosa acerca de cómo cambiar la percepción, ¿no? O cómo modificar los sentidos. Con su conocida serie Ropa, Cuerpo, Ropa, donde crea esta especie de trajes en los que los performers tienen anulado el sentido de la vista, pero sin embargo crea estos especie de buzos con diferentes bolsillos, donde introduce diferentes materiales y las dos personas que intervienen en la performance introducen la mano en los bolsillos del otro, tocando estos materiales y alterando la percepción, ¿no? Entonces, para mí, estos 4 artistas son referente de lo que estamos viviendo en este momento en el campo de las interfaces tecnológicas corporales. Pero no hay que olvidar, ¿no?, las hibridaciones que existen entre estos interfaces corporales o llamados wearables y los cyborgs, y cómo se interrelacionan de una manera muy clara desde mi punto de vista. Cuando digo cyborg, seguramente a todos vosotros os venga a la cabeza el cyborg que todos tenemos en el imaginario gracias a la ciencia ficción, ¿no? Sin embargo, es muy importante que el concepto cyborg se acuñó en los años 60 por 2 científicos espaciales de la NASA que investigaban cómo amplificar un humano para que pudiera sobrevivir a condiciones extraterrestres. La NASA tuvo un programa que duró del 60 al 63, que se llamaba el Cyborg Program, donde realmente con médicos y científicos estudiaban cómo amplificar nuestras capacidades sensoriales. Estudiaban si sería posible la hibernación, si sería posible trasplantar órganos en los largos viajes espaciales, concluyendo al final de la investigación de que no tenían aún la tecnología posible para hacerlo realidad, ¿no? Sin embargo, aunque esto viene desde el campo de la ciencia, tiene mucha hoy en día de ciencia ficción, y es lo que vemos en las películas, cómo amplificar nuestro cuerpo, cómo modificarlo para poder ir al espacio. Y hablando de cyborg y de wearable computer, no podemos olvidarnos de Steve Mann, este profesor canadiense que sería quien acuñaría el término de wearable computer, donde paradójicamente él lleva desde los años 80 investigando acerca de cómo amplificar su cuerpo y sobre todo investigando acerca de cómo amplificar la vista, y desde los medios de comunicación lo llaman el padre del cyborg, ¿no?, cuando él habla de wearable computer. Entonces las interrelaciones son muy grandes. Bueno, pues con todos esos referentes forjo
el archivo que forma una parte muy importante de mi tesis y a partir del cual se desarrollaría el texto. Y en el año 2015, cuando ya estoy concluyendo, junto con Alberto Valverde nos damos cuenta de que en el campo de los wearables, sobre todo en los wearables comerciales, hay una carencia muy importante, que es que la mayoría de los wearables que te venden miden el yo cuantificado. Cómo te encuentras, cuántas pulsaciones tienes, cuánto sudas, cuántos pasos das al día, pero sin embargo casi ninguno se centra en el entorno, ¿no? En qué ocurre en el entorno y si eso nos afecta a nosotros. Entonces coincidió que estábamos reflexionando acerca de esto y Laboral Centro de Arte en Asturias, en el norte de España, junto con Telefónica y I+D, lanzan una convocatoria que se llama Next Things y justamente ese año buscaban crear un wearable, ¿no? Un wearable experimental desde el campo del arte o desde la intersección entre arte y ciencia. Entonces, con esta idea de crear un wearable que midiera lo que ocurría en el entorno, nos presentamos a la convocatoria. Realmente presentamos el texto de nuestro proyecto y este esquema. Queríamos medir variables medioambientales como altitud, temperatura, luz ambiente, radiación infrarroja, etcétera, y relacionarla con el estado de ánimo de las personas. Bueno, tuvimos la suerte de ganar la convocatoria, llegamos a Laboral Centro de Arte, teníamos por delante 3 meses allí y otros 3 meses en Barcelona, en el departamento de I+D, y no sabíamos cómo íbamos a formalizar esta idea. Pero nos encontramos en Laboral con un Fab Lab a nuestra disposición y nos pusimos a hacer y pensar, o a pensar con las manos, que es algo que me gusta mucho, ¿no? Entonces, le dimos muchas vueltas a la formalización de ese wearable, de ese traje, porque eran open source, entonces queríamos que cualquier persona que tuviera acceso a un Fab Lab pudiera replicarlo, ¿no? Entonces también pensamos mucho en eso para que fuera fácilmente replicable. Empezamos a trabajar con 3D, empezamos a trabajar con la cortadora láser y finalmente decidimos que nuestro wearable iba a ser en forma de kit. Iba a ser una especie de kit con imanes. Lo que estáis viendo en esta imagen de atrás es la parte trasera de uno de los partes del kit que tiene imanes, porque la idea era que las personas se pudieran replicar este kit y ponerlo en su ropa cotidiana, en su ropa de día a día. Bueno, ¿en qué consistía el wearable? Pues serán una serie de sensores que medían todas estas variables medioambientales, todos ellos programados con Arduino, con un GPS que indicaba dónde estabas en cada momento, para poder guardar esas variables medioambientales y relacionarlas con el estado de ánimo de las personas, que lo hacíamos gracias a una app que te descargas en el móvil, vas registrando cómo te encuentras en cada momento y el vestido lo que hace es que puede llegar a aprender cómo te vas a encontrar. Es decir, cuando tú más uses el vestido sabe que mucha radiación ultravioleta o mucho ruido hace que tú te encuentres enfadado o que te encuentres triste. Entonces, cuanto más lo uses, con más precisión puede predecir tu estado de ánimo. Bueno, diseñamos todas las partes en 3D, la parte de abajo es cuero cortada con láser, como os decía, imanes, y cuando ya lo teníamos todo, pues dijimos, pues vamos a hacer también la caja de nuestro kit, todo fabricado en el Fab Lab, con todas las instrucciones para quien lo quiera replicar. La caja es de madera, cortada con láser con las rayitas para que la madera sea más flexible. Nos volvimos locos aquel verano en el Fab Lab porque nosotros ya teníamos impresoras 3D en casa, pero nunca habíamos tenido acceso 24 horas a una cortadora láser. Entonces, aquel verano realmente nos salimos del Fab Lab. Y cuando ya teníamos el kit, aún teníamos tiempo de residencia, y dijimos, bueno, podemos hacer un traje profeso para colocar nuestro kit. Pero nos encontramos con una traba bastante importante, que era que ninguno de los dos teníamos conocimientos de patronaje, ni de diseño textil, ni nada. Entonces empezamos a trabajar desde lo que sabíamos, desde la escultura. Empezamos a trabajar y a crear nuestro boceto directamente sobre el maniquí, con tanta suerte de que el maniquí que teníamos era la talla exacta de mi prima, que es nuestra modelo, y aquí es el vestido final en Irene, nuestra modelo oficial. Y bueno, el vestido está todo también cortado con láser, está hecho de piel natural y en este detalle os cuento.
estos LEDs que veis encendidos lo que indican es una traducción a colores de la predicción del traje. Tú puedes configurar el traje y decirle, bueno, cuando creas que me voy a encontrar alegre, cambia los colores a azul, o cuando creas que me voy a encontrar mal, cambia los colores a amarillo, etc. Es completamente configurable. Y luego los cables los quisimos dejar de esta manera, a propósito, quisimos de alguna manera no esconder toda la parte tecnológica, sino que la estética del cable y de la tecnología formará parte de nuestra pieza, porque entendemos la pieza como una escultura, no como un vestido al uso o un wearable comercial que luego se fuera a generar en masa, ¿no? Sino como una escultura. Entonces voy a poneros un breve vídeo para que lo veáis en movimiento. Bueno, esto sería el resultado después de utilizar el vestido, ¿no? Imaginaros pasar por una ciudad, obtendríamos el mapa con todo el recorrido y una leyenda de colores que se relacionan con los puntos en los que la persona relató sus emociones, ¿no? Y todo esto luego puede seguirse desde la página environmentdress.org, donde se pueden ver realmente todas las gráficas de datos pormenorizados en cuanto a radiación ultravioleta que había en cada punto, monóxido de carbono, etc. Bueno, este vestido estuvo seleccionado en los Star Prize de STARTS, Science, Technology and the Arts, en Europa. Y habíamos hecho este traje, aún estábamos en residencia en laboral. Habíamos pensado mucho en que fuera replicable, en que todas las partes pudieran ser fabricadas en un Fab Lab y replicadas, pero sin embargo, como aún teníamos tiempo, dijimos, bueno, pues queremos hacer un Environment Dress 2.0, queremos hacer un Environment Dress con el que podamos hacer performance, ¿no? Y nos pusimos a ello. Nos pusimos en el Fab Lab a crear un traje que, como veréis, es una formalización completamente diferente, pero sin embargo tiene los mismos sensores, eso sí, no tiene los mismos actuadores, porque esta es la formalización final del traje. Bueno, mira, mientras el primer traje es un traje que mediante colores te puede avisar de cómo va a cambiar tu estado de ánimo, este segundo traje es más como una extensión del cuerpo. Es un traje más reactivo que funciona exactamente igual, pero, por ejemplo, cuando hay mucha radiación ultravioleta y el traje sabe que a ti te molesta el sol, se puede cerrar el casco. Se cierra el casco, pero gracias a… no sé si funciona el rato, no. Gracias a esta especie de artefacto que hay en el pecho, hay una pantallita por la que puedo seguir viendo, ¿no? Y puedo seguir viendo lo que ocurre y puedo seguir caminando. Voy a enseñaros algunas fotos más, luego hay un vídeo para que veáis el movimiento. Bueno, el traje tuvo bastante repercusión, estuvo expuesto en Drive, en Volkswagen, en Berlín. Aquí podéis ver el detalle de la pantalla. Estuvo también en Ars Electrónica en Linz, donde realicé en 2016 esta performance, caminando por el espacio expositivo, con el móvil en la mano, tagueando cómo me encontraba en cada momento, y donde en un punto de la sala expositiva la gente podía ver esta pantalla, viendo en directo los datos medioambientales recogidos, los estados de ánimo y un mapa con todo el recorrido que iba haciendo por la sala de exposiciones. Aquí os voy a enseñar unos pantallazos de la aplicación. En este caso, esta es la aplicación para controlar el primer Environment Dress. Aquí aparece un dibujito de los servomotores que pudisteis ver en un momento. Y esta es la aplicación en la que tú controlas y dices cómo quieres que se muevan los servos dependiendo del estado de ánimo, cómo quieres que cambien los colores, etcétera, ¿no? Parte de la aplicación. Y bueno, tras hacer este segundo Environment Dress 2.0,
estábamos en la parte de la residencia que se desarrollaba en Barcelona. Grabamos un vídeo, una pieza de videoarte basada en el traje. Os voy a poner un trocito al menos, pero está íntegra en mi web. Bueno, como os decía, todo es configurable y el traje puede configurar que los pinchos de la espalda se activen cuando hay X variable que no me gusta, como mucho sonido ambiente, que eso significa que hay mucha gente alrededor, o configurar el casco cuando hay mucha radiación, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Podéis ver en la web todos los vídeos de forma íntegra. Bueno, aquí están los dos trajes. Como podéis ver, son bastante diferentes formalmente, pero al fin y al cabo los dos versan acerca del mismo concepto, ¿no? Bueno, ahora quería comentaros rápidamente este proyecto que enlaza con el siguiente interface tecnológico corporal, pero es importante que sepáis de dónde viene el sensor, que es la parte fundamental del siguiente interface. Bueno, uno de los primeros trabajos que desarrolló con Alberto en colectivo en el 2009 es Clorofila 3.0. Clorofila 3.0 es un sensor con el que medimos las vibraciones eléctricas de las plantas y al que llegamos casi de forma accidental. Está desarrollado con Arduino y lo que hacemos es conectar un sensor a la planta y darnos cuenta de que existen unas vibraciones eléctricas que dependen del entorno de la planta. Es decir, las plantas son sensibles a los cambios de temperatura, a las vibraciones que nosotros no percibimos, a un montón de factores que pueden ser medibles. Y en una primera formalización, en 2009-10, de este proyecto, lo que hicimos fue medir todos estos factores, estos cambios que perciben las plantas y transformarlos a sonido. Lo que creamos fue un jardín conectado en el que los sensores estaban conectados a las plantas y gracias a estos pequeños altavoces que podéis ver, transformamos estas vibraciones o estas mediciones de las vibraciones eléctricas en sonido. Y sonaba tal que así. Bueno, ¿cómo funciona este artefacto? Pues realmente lo que hacemos es conectar un sensor a una rama alta de la planta, poner otro en la tierra y tomar una medición de la planta. Es decir, no sé si conocéis estos microprocesadores touch, que cuando alguien toca una planta, pues empieza a hacer música con ella. Vale, medimos eso, pero eso en principio no nos interesaba, porque es una relación directa. Tocas la planta y hace música, es como si fuera un botón, ¿no? Entonces continuamos investigando y nos dimos cuenta de que existe una microvibración oculta, ¿no? Entonces, gracias a un algoritmo, amplificamos esta microvibración y nos dimos cuenta de que dependiendo de la planta y dependiendo del ajuste de nuestro sensor,
podíamos hacer que la planta fuera sensible, por ejemplo, al CO2 que le puedes echar con tu respiración, pero que sin embargo cuando la tocabas no pasaba nada, ¿no? Entonces, no es una investigación científica, entonces es un trabajo muy procesual, tenemos que probar cada planta y ajustarla meticulosamente, pero podemos llegar a ver cómo la planta es sensible a unos factores y a otros no. Entonces, este es un trabajo en el que, como os digo, llevamos desde el 2009, pero estábamos inmersos en todo el mundo de los interfaces tecnológicos corporales y dijimos, bueno, ¿qué pasaría si cogemos este sensor y se lo ponemos a una planta, pero además ponemos las plantas dentro de un interface tecnológico corporal, ¿no? Porque nuestro máximo es investigar acerca de cómo amplificar las capacidades sensoriales humanas. Nos dimos cuenta de que las plantas son mucho más sensibles en algunos puntos de vista que los humanos, ¿no? Entonces dijimos, ¿cómo no jugar con estos dos factores? Entonces nos presentamos a una residencia que hay en la Universidad de Umeå, al norte de Suecia, donde te ofrecían 6 meses para desarrollar un proyecto. Y nos presentamos una vez más, al igual que cuando nos presentamos al laboral, con un concepto, con una idea, que era implementar este sensor en un interface tecnológico corporal. Llegamos a Umeå y nos pusimos a trabajar. Lo primero que hicimos fue escanear mi propio cuerpo porque esta vez teníamos claro que el wearable que íbamos a hacer era para ponérmelo yo misma, así que Alberto me escaneó y nos pusimos a trabajar y a hacer bocetos sobre lo que queríamos hacer. Queríamos hacer una especie de mochila en la que portáramos las plantas, pero también crear una relación simbiótica o un intento de relación simbiótica humano-planta, ¿no? Nosotros obtendríamos información de las plantas, pero queríamos darle algo más a estos seres vivos. Nos pusimos a hacer bocetos en 3D, imprimimos la primera pieza, trabajamos también con cuero porque nos da una flexibilidad bastante buena a la hora de adaptar los vestidos al cuerpo y podemos cortar el cuero con láser, o lo podemos diseñar de forma vectorial y lo podemos cortar de una forma muy fácil, ¿no? Y el resultado fue este. El resultado fue una mochila creada en 3D con una especie de cuencos, de bolas, en las que dentro va cada planta conectada. Estas plantas están tomando mediciones con el sensor que habíamos desarrollado y estas mediciones se devuelven al usuario, en este caso yo, en forma de luces, de cambios de sonido mediante ese pequeño altavoz que hay en el pecho y mediante cambios en una gráfica que hay en un guante. ¿Qué ocurre? No es una respuesta científica o directa, pero bueno, directa sí es. Lo que pasa que cuanto más uses el vestido, puedes llegar a interpretar patrones. Es decir, es como, Alberto siempre pone un ejemplo muy claro, que las plantas al final, si te dedicas a escucharlas o a verlas a través de nuestros dispositivos, es como cuando tienes una mascota y tú sabes perfectamente si se encuentra bien o mal. Acabas reconociendo los patrones de las plantas y sabes que algo está ocurriendo. Y bueno, como queríamos crear una relación simbiótica, un feedback con esas plantas, lo que hicimos fue poner o crear esa máscara para echar mi CO2 a las plantas, ¿no? Creamos esta vez también una segunda versión de Symbiotic Interaction. En este caso también los sensores son los mismos, las plantas están situadas en otro lado del traje. Y este traje en esta ocasión tiene una pequeña mochila en la espalda que va regando las plantas gota a gota. Y una vez más creamos un... Bueno, tengo que decir que en esta ocasión en Umeå nos pusieron en contacto con la Universidad de Agricultura de Umeå, que estaban investigando en el Departamento de Psicología de las Plantas y fue la primera ocasión en la que pudimos compartir con un grupo de científicos ese descubrimiento al que habíamos llegado de una forma casi casual, ¿no? Llevamos nuestro sensor allí a su departamento de investigación, les estuvimos contando lo que habíamos estado midiendo y dijeron que sí, que tenía todo el sentido, ¿no? Las conclusiones a las que habíamos llegado. Bueno, tuvimos muchos problemas en Suecia porque tuvimos un par de presentaciones públicas
y habíamos probado las plantas durante el día. Cuando llega la presentación pública, a lo mejor eran las 4 de la tarde, pero ya era de noche porque era invierno y nuestras plantas no respondían de la misma manera, no funcionaban. Y es que las plantas tienen ciclos de día y noche, ¿no? Entonces, no es lo mismo tenerlas enchufadas durante el día que tenerlas enchufadas durante la noche. Y bueno, una vez más creamos una pieza de videoarte, que os voy a poner un pequeño fragmento. En esta ocasión, el grupo de científicos con el que estuvimos compartiendo el proyecto nos dejó su laboratorio en la Universidad de Umea también para grabar parte del vídeo. Bueno, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Este vídeo, como los demás, lo tenéis en la web para que luego lo veáis con tranquilidad. Bueno, esta pieza estuvo expuesta en diferentes sitios. Aquí está en el Festival Look Forward Fashion Tech en Francia. Tengo que decir que siempre tengo conflictos cuando me llaman para un festival de moda, porque las piezas, como estáis viendo, muchas están hechas a mi medida, ¿no? Entonces, en el caso de Environment Dress, es una pieza que cuando estás puesta está funcionando en modo demostración, modo demo, entonces te está abriendo y cerrando, y desde el primer momento, cuando se planteó la primera exposición, ya al acabar la producción, pues compramos nuestro propio maniquí, que es una talla grande porque está hecha a mi medida, porque teníamos que atornillar la pieza al maniquí para que se pudiera estar en funcionamiento, porque hace un movimiento bastante brusco cuando se abre y se cierra la escafandra. Sin embargo, en este proyecto en Symbiotic Interaction, en ningún momento nos planteamos comprar los maniquís porque bueno, era un vestido talla grande, pensábamos que era fácil encontrar un maniquí talla grande. Sin embargo, no, es bastante complicado y suele haber bastantes problemas en torno a esto, ¿no? Bueno, y este es Symbiotic Interaction, que está ahora mismo expuesto en la exposición Ecovisionarios, que está en el HEC en Basel. Y no sé cómo voy de tiempo, pero quería hablaros de uno de los proyectos más recientes, que es The Plant Sense, que es también una continuación de este proyecto y del sensor de clorofila 3.0. Bueno, Alberto y yo solemos trabajar en los proyectos durante un periodo de tiempo bastante largo. Empezamos un proyecto y seguimos evolucionándolo. Y se diría que The Plant Sense es como la evolución de Symbiotic Interaction o de clorofila 3.0.
Bueno, nosotros llevamos, como sabéis, mucho tiempo con esta idea de la medición de las plantas y de demostrar que las plantas son sensibles y que de algún modo se puede decir, entre comillas, que sienten, ¿no? Entonces vimos la convocatoria Vertigo Starts, que lo que hacía es una convocatoria de la Unión Europea, que lo que hace es primero buscar proyectos de I+D+I que no tengan que ver con el mundo del arte. Hace una convocatoria para que estos proyectos participen a buscar artistas que quieran trabajar con ellos, ¿no? Para que los artistas luego, en base a las investigaciones o colaboraciones con los científicos, puedan crear su obra. Entonces echamos un ojo a esta convocatoria y vimos que había un grupo multidisciplinar que se llama Flora Robótica, que era un grupo de ingenieros, arquitectos, tecnólogos, que estaban trabajando con las relaciones simbióticas entre humanos, plantas, robots, todo ello aplicado a la arquitectura. Y dijimos, tenemos que trabajar con esta gente. Nos presentamos a la convocatoria con la suerte de que nos dieron uno de los proyectos y entonces nos fuimos de residencia a conocer de primera mano la investigación que estaba haciendo el grupo de Flora Robótica. Bueno, Flora Robótica es un consorcio de diferentes universidades y centros de investigación. Nosotros tuvimos la suerte de estar en 3 de estos centros. Estuvimos en CITA, en Copenhague, estuvimos en la Universidad de Copenhague, también en la IT University, y también estuvimos en Lübeck, viendo lo que estaban haciendo el equipo de investigación y sus avances. Bueno, esto es una foto de familia, de que estamos Alberto y yo, y 3 de los miembros de Flora Robótica. Bueno, voy a poner este vídeo sin sonido mientras os cuento. Nosotros nos presentamos al proyecto de Vertigo Starts con la idea de crear un traje, de crear un interface en el que pudiéramos sentir las plantas en nuestro propio cuerpo, ¿no? Entonces llegamos a Copenhague, que fue donde estuvimos más tiempo, y nos dimos cuenta de que hacer un traje para sentir las plantas en nuestro propio cuerpo se iba a quedar en la experiencia de esa persona, no en la experiencia de todo el público que pudiera ir a ver nuestra instalación o nuestra exposición en un centro. Porque la idea final del proyecto de esta colaboración con los científicos era que nosotros produjéramos una obra. Entonces, lo que quisimos hacer era, una vez allí, porque esto surgió una vez allí hablando con los científicos, fue crear una pieza más grande, crear un jardín en el que ese vestido estuviera conectado, pero además el jardín tuviera otra serie de artefactos o de interface que el público pudiera coger y sentir en sus propias manos lo que las plantas estaban percibiendo, ¿no? Entonces, después de la residencia en Copenhague, ver todo lo que los científicos estaban haciendo, volvimos a España y fuimos a Laboral, Centro de Arte, que una vez más nos apoyó en la producción, dejándonos el Fab Lab, y nos empezamos a producir los objetos que iban a componer ese jardín cyborg. Empezamos, como siempre, a producir en 3D porque nos da una flexibilidad muy grande, podemos diseñar lo que queramos, lo podemos imprimir, pero queríamos que ese objeto que la gente pudiera sostener en sus manos fuera blando. Entonces nos pusimos a experimentar con la silicona y creamos esta especie de erizo violeta que una vez más sale del 3D porque el molde está hecho en 3D y luego el objeto está hecho en silicona. Y este sería nuestro interface, sería la pieza que la gente puede sostener en su mano y a través de ella, gracias a una serie de motores que tiene en el interior, la gente puede sentir, gracias a vibraciones y movimientos, una traducción de lo que las plantas están percibiendo. Bueno, nos pusimos a trabajar también en el diseño de toda la electrónica. En esta especie de torres, de artefactos, está apilada toda la electrónica que hace que se pueda controlar todo el jardín. Empezamos también a pensar en diferentes, entre comillas, plantas cyborg que formarían parte de este jardín. Y, como no, el traje, que era como la idea principal del proyecto, aunque luego dio un giro después de conocer la investigación de Flora Robótica en Copenhague. Todo ello en 3D. Y ahora podéis ver aquí todas las piezas de las que os estaba hablando.
Bueno, esa especie de fanales, de torres de cristal, dentro de cada una de ellas están los sensores, está realmente clorofila 3.0 y dentro de cada torre salen 3 sensores que se conectan a 3 plantas. En total en el jardín hay 15 plantas conectadas y esta vez no es una respuesta directa como la primera formalización de clorofila en la que una planta se traduce en sonido, sino que todas las plantas conectadas van a un servidor y hace que todas estas plantas sean como un gran cerebro, que todas trabajen en conjunto. Y esa información procesada de todas las plantas se devuelve en un feedback que se devuelve en forma de movimientos que tienen esa especie de plantas mecánicas, los movimientos de los interfaces violetas y asimismo vibraciones y movimientos que tiene el traje y que la persona que lo lleva puesto puede experimentar en su propia piel. Este es un detalle. Aquí podéis ver los recipientes que contienen toda la electrónica que controla el jardín. Y aquí traigo un pequeño vídeo para que podáis ver en movimiento. Bueno, cuando llegamos a Copenhague y empezamos a profundizar en la investigación de flora robótica, tienen una investigación muy interesante porque ellos tienen un control muy exhaustivo de la luz. Saben perfectamente que las plantas siguen la luz azul, sin embargo repelen la luz roja. Entonces con esto pueden hacer que en una arquitectura las plantas crezcan por donde ellos quieran, ¿no? Entonces, estando allí, nos dimos cuenta de que toda su investigación giraba en torno a cómo controlar la planta, ¿no? Entonces fue ahí el kit de la cuestión que nos hizo dar un giro y decir, nosotros lo que queremos es un jardín en el que el jardín esté controlado por las plantas, no que las plantas controlen el jardín, ¿no? Y bueno, lo comentamos con ellos porque un poco el propósito del proyecto de las residencias es el intercambio, ¿no?, entre artistas y científicos y que ambos podamos impregnarnos unos de los otros de las formas de pensar, ¿no? Y fue muy curioso y muy gratificante de algún modo para nosotros cuando acabamos la instalación y vinieron a España a ver el resultado. Nos dijeron, después de que estuvisteis en Copenhague, nos dimos cuenta de que eso de que las plantas controlaran cosas, entonces se pusieron a hacer un experimento en el que lo que hicieron es dejarle a la planta la autonomía mediante cambios eléctricos. Ellos también miden los cambios eléctricos como nosotros. Entonces, mediante estos cambios eléctricos, la planta podía apagar o encender una luz. ¿Qué pasa? Que al cabo de 3 semanas de experimento, la planta encendía la luz por la mañana y la apagaba por la noche. Y es alucinante, ¿no? Aún siguen con esta investigación e investigando acerca de esto y no saben muy bien dónde puede llegar. Pero para nosotros fue muy gratificante de que hubieran decidido darle esta autonomía a la planta después de que nosotros hubiéramos pensado en dar este giro también en que nuestra obra fueran las plantas las que controlaran el resto del jardín. Y bueno, ya para casi terminar, quería hablaros de este proyecto que es el que está por ahí en algunos de los carteles del evento. Ensayo y error del poshumano es también un proyecto muy reciente, justo anterior a The Plant Sense, en el que Alberto y yo nos presentamos a una convocatoria de un centro de escultura, de investigación escultórica, en el que nos presentamos con un proyecto que tiene una doble vertiente. Por un lado, queríamos investigar acerca de cómo las
las nuevas técnicas de fabricación digital están modificando la escultura o la forma de hacer escultura, y para ello queríamos hacer una impresora 3D que pudiera ser capaz de imprimir esculturas a escala humana. Y por otro lado, también queríamos indagar acerca del futuro del cuerpo humano, ¿no? Y cómo será un futuro poshumano. Entonces nos pusimos a ello y durante aproximadamente 6 meses desarrollamos esta impresora que era capaz de, por escala, de imprimir a escala humana. Este es un vídeo en que aparece ahí Alberto montando la impresora. En cuanto a escala, conseguimos que la impresora tener una máquina que pudiera imprimir a escala humana. ¿Qué pasa? Que una vez que teníamos la máquina nos dimos cuenta de todos los inconvenientes que podían surgir. Por ejemplo, para imprimir un trozo de persona más o menos por debajo del busto necesitábamos unos 15 días y bastantes kilos de filamento. Entonces, habían varios factores que podían surgir, que se fuera la luz, que se nos atascara el extrusor, que se atasca después de varias horas de uso. Entonces nos dimos cuenta de que sí, teníamos la máquina que por tamaño podíamos imprimir. Sin embargo, existían tantos factores de riesgo para hacer una escultura a escala humana que al final decidimos hacer las esculturas por trozos, porque era inviable. Además, teníamos una fecha límite de exposición y era inviable llegar de este modo. Y además se nos estaba acabando el presupuesto por todo el dinero que estábamos gastando en filamento. Y bueno, un poco el proceso que seguimos para hacer este trabajo, aparte de todo el desarrollo técnico de la máquina 3D, en paralelo nos pusimos a indagar, a pensar en cómo sería ese cuerpo futuro, si existirían dos géneros, si habría hombres o mujeres o no, si podríamos hibridar con otros seres. Y al final a mí me gusta llamarlo un ensayo visual de una de las tantas posibilidades de ese ser futuro, ¿no? Metodológicamente, lo que hicimos fue partir de modelos reales. Partimos de modelos reales que escaneamos. No teníamos mucho presupuesto, entonces utilizamos un escáner 3D que se coloca en el iPad y escaneas. Esto nos surgieron también problemas porque no tenía mucha definición, entonces teníamos que escanear los modelos por partes para luego unirlos digitalmente. Escaneamos a un chico y una chica que eran modelos profesionales que trabajan en la facultad posando como modelos de dibujo, pero así todo, el mínimo balanceo que tenían nos dificultaba que salía borrosa nuestra imagen. Entonces, por eso creamos esas estructuras de madera para que se sostuvieran durante los 20 minutos aproximados que duraba cada escaneo. Y decidimos que íbamos a escanear a los dos, al hombre y a la mujer, en las mismas poses, para que luego eso nos facilitara a la hora de crear nuestras imágenes digitales para poder mezclar los dos cuerpos y para poder crear cuerpos más andróginos o más híbridos. Bueno, después del escaneo y de mucho trabajo de postproducción, teníamos nuestros modelos femeninos y masculinos, más o menos en las mismas poses, y luego empezamos a trabajar con estos modelos. Empezamos a añadir nuestras modificaciones o nuestra idea de poshumano o de humano amplificado. Bueno, muchas veces, aunque somos muy digitales, para hacer un boceto rápido lo que hacemos es crear una parte en plastilina y luego pasarla a 3D. O directamente, si una parte no somos capaces de hacerla en 3D porque no queda todo lo bien que queremos, la hacemos en plastilina, la escaneamos, volvemos a retocar el 3D. Y estos son un poco los procesos que vamos también reinventando durante todo el proceso de creación, ¿no? Como os decía, al final las piezas las hicimos por partes. Este es el modo de ensamblar, en el que dejamos unos agujeros para ensamblar unas partes con otras. Hubo un momento que teníamos el estudio lleno de partes poshumanas o humanas tiradas por el suelo y por todas partes. Y este fue el resultado final. Nosotros habíamos sido muy ambiciosos y queríamos crear 5 esculturas a escala humana. Era imposible en cuanto a presupuesto, nos gastamos unos 700 euros en filamento, y eso como una empresa de filamento que nos patrocinó una parte. Entonces, al final decidimos imprimir esta escultura, que era como la principal de la serie, porque estaba formada de 2 figuras, y el resto de renders
los dejamos en modo de infografía en la sala de exposiciones. En la sala de exposiciones hubo un apartado que dedicamos también a todo el proceso de creación, donde poníamos nuestras maquetas y la gente podía ver todo este proceso, así como la documentación teórica acerca del cibor y todos nuestros referentes desde la ciencia ficción, la ciencia, el arte, etc. Y un poco el resultado final, bueno, esta imagen que ya habéis visto. Bueno, si os fijáis detenidamente en la imagen, quisimos, aunque un cuerpo puede parecer más masculino y otro más femenino, quisimos quitar los sexos porque para nosotros en un mundo poshumano pues no existirían ni hombres ni mujeres, sino que seríamos un ser posgenérico. Si os fijáis, están los cuerpos mezclados, aunque a veces de forma bastante sutil. La figura que puede parecer más masculina, los pechos son femeninos. Y luego también quisimos hibridar esos seres humanos con plantas. Todas estas prótesis que salen de los cuerpos están inspiradas del mundo vegetal, ¿no? Porque estamos también muy metidos en nuestros proyectos, como veis, con plantas, entonces nos planteamos utopías acerca de cómo sería ese híbrido humano-vegetal, si podríamos recoger energía del sol, evitar comer y evitar un montón de cosas, ¿no? Y bueno, un poco la idea es pensar en el cibor como la forma de reinventarnos o de construirnos a nosotros mismos. Y bueno, eso es todo. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, muchas gracias. Sí. Así que bueno, así como sale, y espero que me entiendas y que me entiendan todos. Mira, yo creo como que esos son los primeros pasos hacia lo que dices, ¿no? Hacia una generación posthumana. Yo desde hace un tiempo me vengo planteando una gran duda hasta dónde va a llegar toda esta tecnología, esta ciencia y mezclada con el arte, que por cierto a mí no se me había ocurrido. El primer paso, el primer pie que me lo dio fue los sensores que les ponen a las personas que tienen problemas de paraplegia y se comunica a través de la computadora. Le dije, bueno, esto posteriormente a lo mejor puede ser que inventen una diadema con sensores de tal manera que cuando tú llegues a tu casa le puedes ordenar a todos los aparatos con solo pensarlo. Pero ahorita lo que estoy viendo, bueno, es que a lo mejor puede hacer que con el tiempo puedan alcanzarse grados de hibridez, no solamente con las plantas, sino con los animales. Y entonces podamos hablar ya de alas, ¿no? Pero no solamente adaptadas mecánicamente, sino como parte de nuestro propio ser. Entonces de ahí que yo comienzo a visualizar como otros ámbitos, como otros hábitats, que a lo mejor ya no van a ser posibles que los veamos en este planeta, sino que tal vez vayan a ser posibles en otros lugares espaciales. Sí, bueno, yo creo que ya somos híbridos, hay muchas personas que gracias a la tecnología, gracias a implantes cocleares, marcapasos, pues siguen pudiendo desarrollar su vida diaria, ¿no? Y a nosotros nos gusta pensar desde la perspectiva de la práctica artística, imaginar esos futuros, ¿no?, en los que la tecnología pueda amplificar nuestras capacidades sensoriales e inventar o crear ensayos visuales, como decía, de nuevos seres. Yo creo que el futuro quizá está en la biotecnología, pero creo que hay una traba muy grande en cuanto a que muchas de las investigaciones futuras están pensadas solo desde un punto de vista económico, cuando lo ideal o lo idílico sería utópico poder obviar esa parte económica y pensar en las personas, ¿no?, y cómo mejorar las personas sin tener que sea siempre un beneficio económico para X empresa, ¿no?
Hola, yo te quiero preguntar, ¿cuál crees que sería el próximo paso de todas estas interfaces? Como dentro de 50 años, digo, ya sé que estos son como los primeros, como las primeras décadas de investigación y de experimentación, pero ¿tú cómo lo ves desde tu trabajo? Yo creo que el siguiente paso, como decía, está en la biotecnología. Muchas veces yo me planteo que utilizamos wearables porque no podemos ser cyborgs y creo que el siguiente paso está en la biotecnología porque es un campo que tiene un poder muy grande de transformación de los cuerpos y de los seres y creo que por ahí va el futuro.